Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Que el Señor los continúe bendiciendo. Es una bendición estar esta mañana compartiendo el mensaje de Dios con ustedes. Los pastores andan en San José, en una iglesia del pastor Ronald, creo que es que se llama. Sí, entonces en esta mañana el pastor Cristóbal está predicando allá y por eso estoy yo aquí. ¿Cuál camino vas a seguir? Esa pregunta quiero que la tenga allí presente en su cabecita y que pueda ver esta imagen. Es una imagen nada más, 2 palabras, 2 caminos y pensando en esas 2 palabras, para caminar en obediencia o en desobediencia, tenemos que tomar una decisión. Y en términos prácticos, todos los días tenemos que decidir obedecer o no obedecer. En este caso, bueno, a Dios y a las cosas prácticas, todo lo cotidiano que nos encontramos allí en nuestro diario vivir. Por ejemplo, podemos decidir obedecer en orar o no orar, meditar en la palabra o no meditar en la palabra de Dios. Podemos decidir practicar o no practicar lo que está en la palabra de Dios. Podemos, los que tienen carro, ¿verdad? Pueden decidir respetar las leyes de tránsito o no respetar las leyes de tránsito. Pueden los hijos pueden obedecer o no obedecer a los padres. Cada uno puede decidir comprar o no comprar algo, cualquier cosa. Tener o no tener a una persona como novio, como amigo. Tiene esa opción de decidir si la tiene o no la tiene. Podemos decidir apartarnos o no apartarnos del pecado, dejar de hacer cosas específicas que Dios nos ha dicho que tenemos que dejar, o podemos decidir no dejar esas cosas que ya Dios nos ha dicho de forma específica que tenemos que dejar. Y en cada una de esas o más situaciones que usted se imagine, que usted piense, que a usted se le venga a la mente, implica que hacemos o no hacemos, estamos obedeciendo o no obedeciendo a Dios. Eso es de manera sencilla lo que hacemos, ¿verdad? Tomamos la decisión de obedecer o no de obedecer en esas cosas prácticas, en esas pequeñas y grandes cosas tomamos esa decisión. Y quiero que usted vaya conmigo a 1 Samuel 15. Ahí encontramos una historia que es muy conocida. Mientras usted lo busca, yo quiero irles contando que tal vez para los que no han escuchado o no la han leído, que se trata acerca de la historia de Saúl, el rey Saúl, en un momento que él desobedeció a la palabra de Dios, que él desobedeció a una orden específica que el Señor le había dado. El pasaje empieza diciendo que Samuel, que era profeta en ese tiempo, vino con palabra de Dios hacia donde estaba Saúl y le dijo: vea, Saúl, Dios me ha dicho que usted tiene que ir al pueblo de Amalek y tiene que destruir por completo a ese pueblo. Y entonces dice la historia que Saúl efectivamente se levanta, convoca a los soldados, convoca a todos los que estaban dispuestos para ir a la guerra y se va y empieza a destruir al pueblo allí, ¿verdad? Empieza a narrar la historia y todo va muy bien, pero llega un momento donde Saúl no hace algo de lo que específicamente el Señor le dijo que tenía que hacer, y después sigue contando la historia que Dios le habla a Samuel y le dice: Saúl no hizo como yo le dije, y después Samuel va y hay una
hay un intercambio ahí de relatos, de palabras entre lo que Dios le dice a Samuel, Samuel le dice a Saúl, Saúl le contesta a Samuel y así sucesivamente. Y encontramos una parte donde es famoso ese versículo, ¿verdad? De que obedecer a Dios es mejor que los sacrificios, que los holocaustos y todo eso. Y al final de la historia vemos que a consecuencia de esa desobediencia que tuvo Saúl, él fue quitado como rey. Y entonces más o menos eso es toda la historia que encontramos allí. Y aunque sé que es muy conocida, que la mayoría la ha escuchado, quiero que veamos algunas enseñanzas donde Dios me hablaba y es acerca de eso que les quiero compartir esta mañana. Tenemos que tomar la decisión si queremos escuchar con atención o no escuchar con atención. El verso 1, ahí lo vamos a leer, hasta el 3 dice así: Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel, cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Para obedecer a Dios, hermanos, y cumplir con su voluntad, tenemos que escuchar con atención las palabras del Señor. Y es así como empieza Samuel a decirle a Saúl: dice el Señor, escucha atentamente, esté atento a las palabras del Señor, no las palabras de Samuel, las palabras del Señor, escúchalas con atención. Dice Santiago 1:22 en la traducción lenguaje actual, dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Hay que escuchar con atención, es poner en práctica lo que estamos escuchando, la orden que se nos está dando. Escuchar con atención es obedecer a ese mandato, es obedecer a esas palabras que el Señor me está diciendo en ese momento. Entonces, eso es muy, muy importante si nosotros queremos honrar a Dios, obedecerlo. Tenemos que escuchar con atención, porque muchas veces nos pasa que alguien nos está hablando y usted medio le pone atención. Tal vez le pone atención al principio y al final, pero en el centro no le puso mucha atención, medio lo escuchó y después me entendió. Sí, claro, y entonces une lo primero con lo último, y verdad, y entonces uno dice, sí me puso atención, sí me escuchó. Pero aquí no se vale eso. Si nosotros queremos obedecer a Dios, si nosotros tomamos el camino de obedecer a Dios, necesitamos escuchar con atención, y tomar en cuenta los detalles. Debemos tomar en cuenta los detalles de las instrucciones que el Señor nos da. En el versículo 2 y en el versículo 3, Samuel le describe los detalles específicos, cada detalle de lo que Dios quería que Saúl hiciera. Samuel se los dice allí, usted lo lee en el verso 2 y 3. ¿Y por qué vemos dentro de estos detalles? Usted en el verso 3 dice: ve ahora, ataca a Amalec y destruye todo, no dejes nada, ni los niños que están en brazos. Imagínense las mamás que tienen a unos bebés preciosos aquí en brazos y que Dios diga a ellos también: vamos a destruirlos.
no va a quedar ni uno solo. Esa decisión tan radical que el Señor les estaba diciendo, que el Señor estaba tomando y que le estaba diciendo a Saúl, yo necesito que usted me haga caso y que ni eso, no se apiade de ellos. Fue porque cuando Israel venía saliendo de Egipto y iba hacia la tierra prometida, Amalek se interpuso en el camino y ese pueblo tenía toda la intención de destruir por completo al pueblo de Israel. Tenía la intención de que ellos fueran eliminados. ¿Y eso qué significaba? Significaba que ellos estaban oponiendo completamente a Dios. Le estaban dando la espalda. Ellos no estaban reconociendo que Israel tenía el Dios, que era el Dios todopoderoso, y que incluso si ellos podían volverse a Dios, pero ellos lo estaban rechazando. Con esa acción que ellos estaban oponiéndose al pueblo de Israel y querer destruirlo, se estaban oponiendo a Dios. No querían tener nada con Dios y por eso Dios toma esa decisión tan radical. Dice, todo los voy a destruir porque ellos se opusieron contra mí, porque ellos quisieron interferir con mis planes, con mis propósitos, y porque eran personas idólatras, eran personas que tenían otros dioses, que adoraban a otros dioses, y por eso es que Dios les da esa orden tan radical a Saúl para que la haga. Tomar en cuenta esos detalles, esos pequeños pero grandes detalles son sumamente importantes si nosotros queremos tomar el camino de la obediencia. Cumplir o no cumplir con cada parte de la orden recibida. Dice el verso 4, allí seguimos leyendo, entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaim 200,000 soldados de a pie y 10,000 hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalek y se emboscó en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos apartados, descended de entre los amalecitas, para que no os destruya con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto, y los ceneos se apartaron de entre los amalecitas. Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila en dirección a Sur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Todo va muy bien allí, parece que va cumpliendo a cabalidad, en orden, la orden que el Señor le había dado. Pero dice el 9, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Hermanos, obediencia a medias se llama desobediencia. Saúl empieza a cumplir la misión, todo parecía ir bien, hasta el verso 9, donde dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. En ese momento, ellos dijeron, no, este botín, esto mejor quedémoslo. No, yo creo que el Señor se pasó un toquecillo ahí. Yo creo que fue mucho el asunto de que desapareciera todo este pueblo y todos los animales, que no quedara nada. ¿Cómo vamos a desperdiciar esto? ¿Cómo lo vamos a dejar ahí? Podemos llevarlo inclusive para ofrecerle sacrificio a Él, a Dios, por darnos esta victoria. Empezaron a cuestionar la orden de Dios y empezaron a decidir qué iban a obedecer y qué no iban a obedecer. Dijeron, esto que nos conviene, lo obedecemos, pero esto que no nos conviene, no lo vamos a obedecer, no lo vamos a cumplir. Cuestionaron
la orden de Dios, las indicaciones que le estaban dando en ese momento, porque pensaron en su razonamiento que la decisión que ellos estaban tomando era mucho mejor que la decisión que ya Dios había tomado de antemano y se la había hecho saber al rey Saúl. Obediencia a medias es desobediencia. Y hermanos, hay indicaciones que Dios nos da y son muy específicas, en ocasiones son muy específicas y tienen detalles puntuales. Si nosotros solamente cumplimos una parte, entonces no estamos por el camino de la obediencia, no estamos escogiendo ese camino de obediencia, sino el camino que eligió Saúl en aquel momento, el camino de la desobediencia. Pero si usted es una persona que escucha con atención las palabras del Señor, toma en cuenta cada detalle, la orden recibida de parte de Dios, de seguro usted está caminando por el camino de la obediencia. Y yo sé que no es fácil, hermanos. Yo sé que no es fácil. Hay momentos y hay circunstancias donde Dios nos lleva a tomar decisiones que son radicales y acciones que son radicales y duras y cuestan. Obedecer no es fácil, hay cosas que son fáciles de obedecer, pero hay otras que son difíciles de obedecer, hay cosas que nos cuestan obedecer, pero Dios quiere que nosotros obedezcamos. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, tal vez 10 años, 9 años, que yo estaba en la universidad, estaba sacando la licenciatura y estudiaba y trabajaba. Resulta que yo estaba viviendo con una excompañera de la universidad, en este momento excompañera, y resulta que todo iba súper bien. Nosotras dos éramos las que vivíamos allí en ese apartamento, pero ella tenía novio y resulta que un día yo descubrí que ella estaba teniendo relaciones sexuales con el novio ahí en la casa, a la par de mi cuarto, nos separaba una pared. Y resulta que yo me doy cuenta de esa situación y yo me asusto y me da de todo. Entonces yo llamo a los líderes que tenía en ese momento y hablo con ellos, les cuento la situación y ¿qué voy a hacer, verdad? No sé. Y entonces ellos me dan consejo. Y parte de ese consejo era, bueno, en primer lugar, usted tiene que hablar con ella. Ella era conocedora de la palabra, ella sabía exactamente qué se trataba de la situación y que estaba en pecado. Y me dijo, bueno, tiene que hablar con ella y decirle que eso no está bien y todo, aunque ya lo sabía. Pero tiene que denunciar ese pecado. Y si usted no lo hace, entonces es como que si usted misma estuviera participando de eso. Y yo, ay, no, o sea, yo me asusté. Yo dije, y no, porque eso no era algo que era parte de mi vida y no había sido parte de mi vida. Entonces, y me dice, y tiene que irse de allí y tiene que no estar más en esa casa. Y yo me puse a pensar que qué iba a hacer, porque yo lo tomé en ese momento como palabra de Dios, como que si en ese caso esos líderes eran como Samuel y que me estaban dando una orden de parte de Dios de forma específica. Y entonces yo dije, pero esto es demasiado fuerte, ¿cómo? O sea, si yo me puse a pensar, si yo estuviera en mi casa, por ejemplo, y si alguna de mis hermanas hiciera eso, o alguno de mis hermanos, ¿qué? Dios me va a decir, váyase ahí de su casa, o sea, ¿me entiende? O sea, yo decía como que me puse a cuestionar esa orden de Dios y decir, no, pero si no, uno no podría estar en este mundo, ¿verdad? Y entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Y resulta que al final yo entendí que Dios me estaba dando una orden y que tenía que cumplirla. Yo no soy Dios, no era Dios en ese momento y no podía ver
más allá de lo que estaba viendo. Dios es soberano y Dios ve todas las cosas. Posiblemente si yo me quedaba allí, aunque yo no practicaba esas cosas, su ejemplo me iba a llevar a hacer eso, o iba a tener otras consecuencias. Yo no lo sé, pero yo sí sé que en ese momento específico Dios me dio esa orden. Y de verdad yo me puse a orar y todo, y el Señor abrió las puertas de una familia, del hogar de una familia, y que estuve allí por un tiempo viviendo con ellos, y Dios fue fiel, y Dios recompensó esa parte de obediencia, de cumplir con cada parte, con cada orden, tomando en cuenta los detalles. Como les digo, yo no la estaba juzgando a ella, era muy fuerte y yo decía, pero o sea, si fuera por eso, nadie podría vivir con nadie, ¿verdad? Porque todos cometemos errores. Pero Dios me dio esa orden y no era para que yo la cuestionara, no era para que yo dijera, no, usted se está equivocando. No, cúmplala en ese momento. Y entonces lo pude hacer y pude ver la bendición de Dios en mi vida luego. Pero, y más adelante les quiero contar que tampoco es que me ha sido fácil, o sea, eso fue una gran decisión, fue algo de esos grandes detalles que Dios me permitió hacer, pero no todo ha sido en victoria. Otras veces he fallado, he desobedecido a Dios, he hecho cosas que Él me había dicho que no tenía que hacer, pero eso les voy a comentar un poco más adelante. Si desobedecemos o si hemos desobedecido, podemos reconocer nuestro pecado o podemos no reconocerlo. Dice el verso 14 allí: pero Samuel dijo, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes, para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla. Y Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel? Y el Señor te envió en una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué, pues, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y dice el 24 y el 25. Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado en verdad, he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues, te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Tenemos que reconocer nuestro pecado de desobediencia y no tratar de encubrirlo ni de justificarlo. En estos versículos que acabamos de leer, Samuel le dice, Saúl, usted desobedeció, porque ya Dios se lo había dicho. Te envió una misión, quisieras todo eso, ¿por qué no obedeciste la voz del Señor? Y Saúl no reconoce, no dice, sí, verdad, me equivoqué, sí, fallé, sí, desobedecí. No, al contrario dice, yo obedecí la voz del Señor, yo fui en la misión que Él me envió, yo lo hice.
Se escudó, sí, no se arrepintió, lo encubrió, no quiso aceptarlo, no quiso reconocer, ser humilde y decir, sí, fallé, sí desobedecí al Señor. Él me dijo que hiciera esto, pero hice aquello. No lo hizo. Si queremos ir por ese camino de obediencia, debemos de reconocer cuando nos equivocamos, cuando le desobedecemos al Señor. Porque no es que todo el tiempo vamos a obedecer al Señor, porque somos seres humanos y fallamos. Y aunque muchas veces tengamos toda la intención de hacer la voluntad de Dios, de obedecerlo en cada cosa que Él nos manda, en todo lo que nos dice en su palabra, le fallamos y casi que todos los días, en una semana. O sea, usted y lo intenta, pero hay cosas en las que usted le falla, en las que usted está desobedeciendo a Dios, porque no cumplir algo de su palabra es desobediencia a Él. Pero está esa oportunidad, está esa puerta abierta que el Señor nos pone, y es esa de reconocer el pecado, de arrepentirnos, de reconocer que le hemos desobedecido, pero que tenemos a un Dios que es amoroso, que es misericordioso y que nos da oportunidades. Dice Proverbios 28:13, dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y es que de eso se trata, ok, tal vez no seamos perfectos y no vamos a poder obedecer en todas las cosas, pero cuando desobedezcamos y sintamos que el Espíritu Santo redarguye nuestro corazón, o alguien llega y nos da una reprensión porque hemos desobedecido, que podamos ser humildes y reconocer si le fallamos a Dios. Señor, perdóname, si hemos fallado contra Dios. Y Saúl parece ser que se arrepintió, parece ser que que reconoció su pecado, pero no. Dice, he quebrantado en verdad el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché. Ahora pues te ruego perdones mis pecados y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Parece ser que Saúl estaba arrepentido. Por eso uno lee eso y uno dice, sí, pero se arrepintió. Pero luego uno ve que no es así. El verso 30 dice, y Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo. En realidad no se había arrepentido, en realidad simplemente él estaba pensando más en qué dirá el pueblo, en qué voy a hacer ahora con mi pueblo, que en lo que Dios estaba pensando en ese momento. Entonces, podemos nosotros desobedecer y fallarle a Dios, sí, nos puede pasar, pero está ese camino de arrepentimiento y de reconciliación con Dios. A Él un corazón contrito y humillado no lo desprecia, Él lo toma y Él viene y nos restaura y nos ayuda para poder seguir adelante. Pero si no encubrimos nuestro pecado, si no lo justificamos, porque muchas veces nosotros queremos justificar nuestro pecado delante de Dios cuando sabemos que no podemos ocultar absolutamente nada. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce todo nuestro corazón y sabe si realmente o estamos siendo falsos o estamos siendo sinceros. Y no podemos pretender decirle, no, Señor, pero vea, es que yo pensé que era así o asá. No. O sea, si le fallamos y metimos las patas, no importa, vengamos a Él y pidámosle perdón, pidámosle que nos ayude para podernos levantar. Desobedecer es dejar de hacer la voluntad de Dios. Si usted quiere andar en camino de desobediencia, tome en cuenta estas cosas que le acontecieron a Saúl. Tome en cuenta estos detalles para decidir al final por qué camino quiere seguir usted andando o por qué camino va a decidir cada día andar.
Desobedecer es dejar de hacer la voluntad de Dios. Dice el verso 10 y 11. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Me pesa, dice el Señor. No se arrepiente, porque Dios no se arrepiente de sus decisiones. Él es soberano, Él sabe todas las cosas. Él sabía lo que Saúl iba a hacer, pero le dolió. En ese momento que Saúl desobedeció, le dolió. ¿Por qué? Porque había dejado de seguirlo y porque no había cumplido sus mandamientos. A Dios le duele cuando le desobedecemos, porque implica que hemos dejado de seguirle, hemos dejado de cumplir su palabra. Y Dios le habla a Samuel y le dice eso que le duele porque Saúl lo había dejado. En el momento que desobedecemos, en el momento que tomamos la decisión de no hacer caso a Dios, lo estamos olvidando, no lo estamos tomando en cuenta, lo estamos omitiendo de nuestra vida. Y podemos causar gran dolor en el corazón de Dios. Y a mí me gustaría que usted vaya examinando su corazón, sus pensamientos, permitiéndole al Espíritu Santo que le vaya hablando, que le vaya mostrando, o tal vez usted ya sabe, usted ya tiene ciertas áreas en su vida, ciertas situaciones, ciertas cosas que usted sabe que no anda bien, que usted sabe que anda en desobediencia, que usted sabe que el Señor una y otra vez le ha hablado, le ha dicho, y usted sigue en lo mismo, usted sigue allí y no ha hecho ningún cambio. Yo quiero que usted piense en eso, que usted piense en esas cosas que usted sabe que no están bien, que usted sabe que es desobediencia al Señor. Y piense en lo siguiente, piense en cuánto dolor usted causa a Dios por eso. Porque es como el padre que tiene al hijo, y los que son papás me entienden, tal vez algunos no, porque no han pasado situaciones como esas, pero los que las han pasado saben perfectamente de los que les voy a hablar, y los otros tal vez no. Pero usted, papá, usted ama a sus hijos, usted los ama, usted ha dado muchísimas cosas por ellos, y usted siempre los aconseja, o eso es lo que uno esperaría, ¿verdad? Que usted da consejos a sus hijos porque usted los ama, porque usted quiere que les vaya bien, porque usted quiere que vayan por buen camino. Pero cuando un hijo suyo se le revela, cuando un hijo suyo hace lo que le da la gana y no le escucha la voz suya, no le escucha sus instrucciones, no escucha los consejos que usted le está dando y anda descarriado, perdido, a usted le duele. Y yo sé que muchos padres aquí inclusive han llorado porque sus hijos andan haciendo cosas que no le convienen. Y usted ha llorado y usted se le ha dolido en el corazón y ha derramado muchísimas lágrimas por ese hijo que anda en desobediencia. Pues es algo parecido con Dios. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, al Señor le duele y le conmueve en su corazón porque nosotros no hacemos lo que Él quiere, y lo que Él quiere es bendición para nuestras vidas. Lo que Él quiere es que nos vaya bien, lo que Él quiere es que nosotros podamos honrarle a Él como nuestro Dios, que es buscar nuestra propia satisfacción. Es cuando andamos en camino de desobediencia, buscar nuestra propia satisfacción, que nosotros seamos los que nos regocijemos, los que estemos felices, los que tengamos complacencia, gracias la palabra, que nosotros nos podamos complacer a nosotros mismos. Eso es cuando andamos en desobediencia. El verso 12 dice:
Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel diciendo: Saúl se ha ido a Carmel, y he aquí, ha levantado un monumento para sí, y ha dado la vuelta, ha seguido adelante, bajando a Gilgal. Ha levantado un monumento para sí. Saúl ya lo había desobedecido a Dios, había hecho como él había querido, y luego va y levanta un monumento para reconocer que Dios les había dado la victoria. No. Él, un monumento para sí mismo. Él se estaba satisfaciendo, él quería ser glorificado, él no quería darle la gloria a Dios, él se quería dar la gloria a él mismo. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que queremos, cuando andamos en desobediencia, lo que queremos es glorificarnos. Y es ahí donde nuestro yo gobierna, y por eso me traje esta silla. En el primer culto no lo hice, después se me ocurrió. Esta silla soy yo, y yo debería permitir que esta persona que esté sentada aquí sea Jesús, sea el Señor, y así debería ser siempre. Pero cuando nosotros andamos en desobediencia, le decimos al Señor: Jesús, hágase a un ladito y me voy a sentar yo sobre mí misma. En realidad no queda nadie, en realidad quedo yo haciendo lo que quiero. A Dios le digo: no quiero que usted esté aquí, voy a desobedecer, no quiero que usted me diga qué tengo que hacer, porque yo creo que lo que estoy pensando es lo mejor, entonces no lo quiero obedecer. Y quito a Jesús, quito al Señor del trono de mi vida. Me quiero satisfacer yo. Quiero tomar decisiones que me convengan, que me beneficien, que para mi entendimiento son las mejores, porque es nuestro entendimiento. Pero Dios, que sabe todas las cosas, sabe que eso que nos está diciendo que no, es porque no nos conviene, es porque no debe de estar allí presente. El no obedecer trae consecuencias, como les mencionaba antes. Dice así el verso 23: porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, el Señor también te ha desechado para que no seas rey. Pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado, ese es el verso 26, porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y el verso 28 dice: entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. La consecuencia de la desobediencia de Saúl fue que ya no iba a ser más el rey sobre Israel. La bendición de Dios no iba a estar sobre él. Y eso era lo más duro, la peor consecuencia. Ya la presencia de Dios no iba a estar con Saúl. La presencia de Dios se apartó de ese momento en adelante. La presencia de Dios se apartó de la vida de Saúl. Y es que la desobediencia nos aparta de Dios, nos hace que Dios no esté allí. ¿Por qué? Porque lo sacamos, porque le dijimos: levántese de mi vida, levántese, voy a hacer lo que quiero. Apartamos la presencia de Dios de nuestras vidas. Y eso es la peor consecuencia que podamos enfrentar cualquiera. Es lo más terrible. Desobedecer trae consecuencias que son muy duras, incluso irreversibles. Saúl le dice que ya no va a ser rey, que ya lo arrancó, que ya lo desechó. Esa consecuencia era irreversible. Pero obedecer dice que es alabanza a Dios, y en esto yo quiero
decir algo. Si Saúl se hubiese arrepentido de todo corazón, tal vez sí, ya no iba a ser más el rey, pero la presencia de Dios hubiera vuelto a estar sobre su vida. El gobierno de Dios hubiera estado nuevamente sobre él, si se hubiese arrepentido de corazón, pero no lo hizo. Y entonces eso es algo que nosotros debemos tener presente. Ok, podemos seguir el ejemplo de Saúl y ser duros y seguir con eso y seguir con eso y seguir desobedeciendo una y otra vez a Dios porque no queremos hacerle caso, o podemos decir, no, yo no quiero ir por ese camino de Saúl, yo no quiero sufrir esa consecuencia y me quiero volver a Dios. Obedecer es alabanza a Dios. Cuando le obedecemos es como ofrecer un sacrificio, una ofrenda a Dios. Estamos reconociendo nuestra dependencia de Él, lo estamos alabando. Dice el verso 22, y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros. Si nosotros obedecemos a Dios y prestamos atención a sus palabras y cumplimos lo que Él nos está diciendo en esta palabra, estamos alabándolo, estamos glorificándolo, estamos dándole un sacrificio, estamos diciéndole a Él: te entrego esta ofrenda con la obediencia, con la obediencia. Y aquí quiero decirles algo, hermanos. Muchas veces nosotros tal vez pensamos de forma incorrecta, y no digo que todos, pero en ocasiones uno como que no entiende y uno cree que puede andar en desobediencia, puede hacer lo que se le venga a la mente, ¿verdad? Hacer lo que su propia voluntad y no la voluntad de Dios, y que puede venir al culto, puede arrodillarse, puede levantar las manos, puede llorar delante de la presencia de Dios, pero tener ese pecado de desobediencia allí, y que esa alabanza de cantos Dios la va a recibir. Dios preferiría, yo creo, que usted un domingo no viniera al culto porque tuvo X situación, pero que usted ese domingo le esté obedeciendo al Señor, que esa semana usted le haya obedecido al Señor, usted lo está alabando, usted le está dando alabanza de corazón a Él si hace eso. Y esto es algo que de verdad nosotros tenemos que tener muy presentes, porque levantamos las manos al Señor, pero estamos obedeciéndolo, porque al darle alabanza es obedecerle, porque arrodillarnos es porque le estamos obedeciendo, porque lloramos es porque le estamos obedeciendo al Señor, y eso debe estar muy presente en nosotros. Y aquí no aplica el refrán de es mejor pedir perdón que pedir permiso. Muchas veces decimos, mejor voy a tomar esta decisión, voy a hacer esto, yo sé que no está bien, pero después pido perdón. No se vale, no se vale con Dios. O sea, Dios quiere que nosotros le pidamos primero permiso, y si Él nos dice que no, no lo hagamos, no lo hagamos y obedezcámosle a Él. Agradar a Dios antes que a los hombres. Eso es algo que tenemos que tener presente. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es más importante? ¿Obedecer a Dios o agradar a los hombres? ¿Qué es más importante? Para Saúl fue más importante agradar a los hombres. Para Saúl fue más importante obedecer al pueblo. Una y otra vez se dice, el pueblo quiso, entonces, y por eso está aquí estos animales. El pueblo, entonces, por eso está aquí. Y en el verso 30, que antes le decía, y Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo. A Saúl no le importó, ¿será que Dios ya me perdonó o no me habrá perdonado? No,
ya eso ya no quiso, fue una rebeldía completa y él empezó a decir, no, Jay, lo que más me importa es lo que piensa el pueblo, es lo que piensan los seguidores. Eso se volvió lo más importante. Muchas veces el Señor nos dice y nos lleva a tomar decisiones importantes, decisiones radicales, y en eso está, o le agradamos a alguien o no le agradamos. Habrán personas que querrán que usted no haga la voluntad de Dios, que usted no obedezca la voluntad de Dios y que más bien lo incitan a desobedecer a Dios, pero usted tiene que tomar la decisión. ¿Le obedece a Dios para agradar a Dios o desobedece a Dios para agradar a los hombres? ¿Cuál decisión va a tomar? ¿Cuál decisión va a llevar a cabo? Y algo importante, Dios no quiere obediencia a medias. Dios quiere obediencia completa, tomando en cuenta los pequeños y los grandes detalles que puedan haber en nuestras vidas. Y en la mañana les contaba que hace unos días atrás, no hace más de 2 semanas, tenía allí un poquito de dinero guardado. Y resulta que yo, ¿verdad? No le había dicho nada a Dios, simplemente yo creía yo tenía la intención con ese dinero de comprarme algo específico. Las mujeres me entenderán. Y resulta que yo voy con toda la intención a comprarme eso, y entonces pasan unas situaciones y yo entiendo aquí en mi corazón y en mi mente que Dios me está diciendo, no lo compre, no quiero que lo compre. Y yo, ¿verdad? Señor, ¿cómo? Y entonces yo dije, bueno, no lo compré en ese momento, y yo dije, qué carga, ¿verdad? Y pude obedecer, me puedo resistir. Y resulta que en esa semana hablo con una muchacha, una de las chiquillas, y le cuento, vieras toda la historia, ¿verdad? Lo que me pasó. Le digo yo, sí, ¿quién sabe para qué Dios querrá eso? No sé todavía, no lo sé, pero para algo seguro quiere Dios que yo haga con ese dinero. Pero bueno, voy a esperar. Y pasaron como 2 o 3 días, y ¿qué me esperé y qué nada? O sea, en la primera oportunidad que tuve, yo fui y gasté ese dinero y compré lo que yo quería. Y entonces cuando yo estoy orando al Señor para ver qué hablo al pueblo tuyo, qué es lo que el pueblo tuyo necesita escuchar, el Señor trae a mi mente ese evento, ese pequeño, para mí, ¿verdad? Yo sí, pequeño evento, insignificante. Y el Señor me confronta y Él me dice, es que me desobedeciste. Es que yo no la mandé a que comprara eso. Y resulta que después pasó una situación donde yo entendí que Dios quería que usara ese dinero para bendecir a una persona. Y no lo pude hacer. Yo lo tuve que hacer mi esposo. Le tocó a él. Pero Dios no quería eso. Dios me quería enseñar a mí, dar una lección de obediencia en ese pequeño detalle, hermanos. Es que muchas veces pensamos que son grandes detalles, grandes cosas de obedecer. Puede ser que sí, pero pueden ser cosas pequeñitas, muy grandes o muy pequeñitas, como usted lo quiera ver. Pero en ese momento Dios me estaba queriendo enseñar a mí a que yo me pudiera desprender de eso y yo pudiera dar y aprender a obedecerlo en eso, de esa manera que Él me estaba enseñando. Pero no lo hice. Por eso les digo, en aquel gran evento, porque yo lo vi como algo muy grande, lo de mi ex compañera y que tenía que irme, esa gran decisión, pude obedecer a Dios, pude hacerle caso, pude honrar el nombre de Dios, pero en ese pequeño detalle chiquitito no lo honré, no lo obedecí, simple y sencillamente. No tiene otro nombre. Fue pecado de desobediencia, Erika, y punto. Y fue así. Pero yo ese día, yo le dije, Señor, bueno,
perdóname. Y yo lloraba y yo le decía perdón, porque yo no supe en qué momento hice lo que yo quise. Y fue porque antes ni siquiera oré ni nada, así, yo estaba tan ansiosa de ir y comprar eso. Simplemente eso fue lo que pasó. Y entonces, llorando ahí y pidiéndole perdón a Dios, medio pude, digo yo, porque yo creo que es más el dolor que Dios siente cuando nosotros le desobedecemos en pequeñas y en grandes cosas. Hacemos que el corazón de Dios le duela si es que nos llamamos ser hijos de Dios. Mateo 26:41, Jesús les dice a los discípulos: velen y oren para que no caigan en tentación. Y el Señor me enseñaba, tiene que estar atenta, velando, orando constantemente para que no desobedezca, para que no caiga en la tentación de desobedecerme a mí en pequeñas y en grandes cosas. Si nosotros velamos y oramos, estamos atentos, vamos a evitarnos muchas veces desobedecerle a Dios y caer en cosas que no teníamos que caer y que Dios no tenía la intención de que cayéramos en eso, pero porque no estamos atentos a Él, velando y orando constantemente, por eso nos pasa eso. Tenemos que tomar decisiones si es que queremos obedecer a Dios. Y yo le voy a pedir a usted que se ponga de pie y que piense en estas preguntas que yo les voy a hacer. No hable con nadie, por favor, cierre sus ojos. Esto es un tiempito de Dios con usted. Este es un tiempito de ponernos a cuentas delante de Dios. Y piense, habrá cosas que Dios te ha dicho que tienes que destruir por completo de tu vida. Habrá cosas que tienes que arrancar, que desechar, que quitar por completo de tu vida. ¿Qué te ha dicho Dios que hagas o que no hagas, que aún no lo estás cumpliendo? Dile: Señor, muéstrame, porque hay veces que no sabemos. Yo le decía al Señor: Espíritu Santo, examina mi corazón si he fallado en algo, y Él me trajo ese pequeño detalle que yo lo consideré pequeño detalle, pero que era un pecado grande, porque es pecado. Y si usted no se acuerda ahorita de alguna cosa que ha estado desobedeciendo, dígale al Espíritu Santo: tráeme a la memoria si hay alguna área donde yo he estado desobedeciendo a Dios, muéstramela, por favor, y pídele perdón. Si has estado en desobediencia, pídele perdón. Como dije, si nos confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Si nos arrepentimos, si nos volvemos a Él, Él nos perdona. Si nos apartamos del pecado, Él nos perdona. Él nos ayuda, Él nos levanta. Si quieres hacer la voluntad de Dios, entonces debes de obedecerlo. Hermanos, ese camino de cuál usted quiere seguir depende de usted. Depende de usted. Hable con el Señor, dígale allí: Señor, perdóname si te he fallado en estas cosas. Dile: Señor, perdóname, y por nómbrelas. Dígale: Señor, perdóname, perdóname porque no he escuchado con atención tu voz, no he escuchado con atención tu voz, Señor. Señor, te lo pedimos en este momento, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, yo quiero orar por tu pueblo. Hable con él, dígale: Señor, yo quiero obedecerte. Si ese es el camino que usted quiere andar, dígale: Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero vivir para ti. Yo lo deseo, aun cuando le he fallado al Señor, yo le he dicho: Señor, yo quiero seguir caminando en obediencia a ti, aunque me cueste, aunque me sea difícil, pero yo quiero seguir obedeciéndote, Señor. Yo quiero hacer lo que tú me dices que debo de hacer y no lo que a mí
se me ocurre, Dios, yo te pido, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, que tú bendigas a tu iglesia, que tú ayudes a mis hermanos, que pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Ayúdalos a permanecer en obediencia a ti, ayúdalos a permanecer en obediencia a ti, Señor. Yo te ruego, Dios, que los ayudes, que los fortalezcas, que los ayude, Señor, a vencer, a dejar ya el vicio, a dejar esos vicios que tú le has dicho que debe de dejar y que todavía sigue, Señor. Yo te ruego que los ayudes para que esos vicios puedan ser dejados de una vez y para siempre, Señor. Yo te pido, Dios, que tú ayudes a dejar, Señor, el mal genio, el mal carácter, Dios mío, de aquellos hijos tuyos que nos cuesta esa área. Señor, ya no queremos desobedecerte más en eso. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a vencer, Dios, en esa área, Padre, en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, cada cosa que usted sabe donde le es reincidente y le falla al Señor, dígale, Dios, perdóname, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero vivir para ti y honrar tu nombre, que tu nombre sea glorificado. Si el Señor te ha dicho que debes ir y hablarle a una vecina de Cristo, debes hacerlo en estos días. Ya no esperes más, ya no sigas por ese camino de desobediencia. Obedécelo, ve y háblale, ve y comparte ese mensaje que esa persona necesita escuchar. Oh Dios, yo te doy gracias en este momento por cada uno de mis hermanos, Dios mío. Yo los bendigo en esta hora, Padre Santo, y te ruego, Espíritu de Dios, que tú los fortalezcas, que tú los ayudes, que tú pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, y que a pesar de que muchas veces el obedecerte cuesta tanto, Señor, es tan doloroso, es tan complicado, porque aún Jesús, estando allí a un paso de ser arrestado y ir a la cruz, Él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él cumplió tu voluntad y Él obedeció hasta el final para cumplir el propósito, Señor, a pesar de lo duro, a pesar de lo que implicaba obedecer, Señor. Era desprenderse, era de darlo todo, Señor, y eso era doloroso, Padre. Como barro en tus manos somos ante ti, Señor, y no importa si muchas veces pueda doler que tú nos quiebres y nos hagas de nuevo, que tú hagas tu voluntad, Señor, en nuestras vidas y nos moldees y nos ayudes a ser esa clase de hijos que tú quieres que seamos, Señor. Gracias, Dios, en esta tarde por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.